Cristo llama a sus discípulos a separarse de todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. Vimos cómo los verdaderos creyentes siempre son despertados en su fe al oír la palabra de Dios que les ha sido asignada para su día. Como dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para comprender un poco mejor el efecto que produce la palabra de Dios en la vida de los creyentes, colocaremos unos ejemplos. Poco antes del diluvio, Dios envió a través del profeta Noé un mensaje totalmente nuevo para aquel día. Va a llover. Los que fueron despertados por la palabra se vieron confrontados a tomar la decisión de separarse de todo aquello contrario al mensaje de aquella hora y por fe estar dispuestos a obrar al contrario del pensamiento lógico de aquel tiempo, ya que hasta ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. Los creyentes comprendieron que para poder entrar en el arca que salvaría sus vidas, era necesario separarse totalmente del mundo, que en aquel entonces sería destruido por agua. Cuando el tiempo había llegado para que Dios libertara a Israel de Egipto, los creyentes también fueron confrontados por el mensaje del profeta Moisés a separarse de todo aquello que les fuera estorbo para salir de aquella esclavitud. Tuvieron que por fe apartarse de las costumbres en que habían vivido ya por 400 años en Egipto. Ellos comprendieron que si deseaban salir en pos de la salvación de Dios, necesariamente debían pagar un precio: separarse de Egipto. Al mirar estos ejemplos, vemos que la palabra de Dios en cada tiempo siempre ha sido la única vía verdadera de salvación. Una vez que la palabra impacta en los corazones de los creyentes, ellos se ven confrontados rápidamente a separarse de todo aquello que los mantiene lejos de la voluntad de Dios para su día, ya que siempre la palabra de Dios guiará a apartarse del pecado para ir en pos de su perfecta voluntad. Aquellos que pagan el precio de la separación logran ver con sus propios ojos la salvación de Dios. Si vamos a la primera venida del Señor, veremos una vez más a la palabra viniendo para traer liberación a los hijos de Dios. Pero la liberación que Jesús, la palabra hecha carne, trajo, no consistió en construir una arca de madera como en el tiempo de Noé. Tampoco vino a librarlos del imperio romano, como hiciera Moisés al sacar a Israel de Egipto. Pero había llegado el tiempo de una obra profunda dentro del corazón humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cristo vino a sacarnos de la esclavitud espiritual en que Satanás tenía a los hijos de Dios a causa de la desobediencia a la palabra.
Cristo vino a quitar de nuestro corazón la naturaleza de pecado por medio de obedecer su palabra, para reconciliarnos al compañerismo espiritual con Dios, al darnos de su propia naturaleza, su propio espíritu. San Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hagamos una pausa aquí y recordemos lo siguiente. La salvación de Dios en cada tiempo requirió del creyente una decisión. La decisión de pagar el precio de separarse del pecado para ir en pos de la voluntad de Dios. Y si miramos con más atención, nos daremos cuenta que en cada tiempo el precio de separación fue acorde a lo que Dios estaba revelando para ese día. En el tiempo de Noé fue separarse del mundo que sería destruido por el diluvio y entrar en el arca para no morir ahogados. En el tiempo de Moisés fue separarse de Egipto y de sus costumbres para dejar de ser esclavos y marchar hacia la tierra prometida. Ahora, al contemplar la gran salvación que Cristo está dispuesto a hacer en el corazón de sus creyentes, una liberación total del pecado, regresándonos nuevamente a Dios, nos preguntamos, ¿qué precio de separación debe pagar un creyente hoy que anhela este grado de liberación en su alma? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo a sus discípulos ayer y también en este tiempo demanda una separación total de todo aquello que sea parte del pecado de este mundo, para encaminarnos hacia la promesa de un cambio completo y real en el corazón por medio de su propio espíritu. Claro, muchos en aquel tiempo que escucharon a Jesús se acercaron a él con entusiasmo de seguirlo. Pero al ser confrontados a salir de los placeres de este mundo para caminar en la palabra, no quisieron negarse a sí mismos para vivir guiados completamente por la voluntad de Dios. Se alejaron de él como el joven rico de Mateo 10, porque el precio de seguirlo para ellos fue demasiado alto y no estuvieron dispuestos a pagarlo. Pero medite usted sinceramente en esto. ¿Será muy alto el precio a pagar en comparación a la total libertad en el alma que Cristo ofrece hoy a aquellos que le busquen? Cristo nos dice en Mateo 11, 28 y 29, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas.